Me diagnosticaron cáncer el día antes de la boda. Sonreí y le pregunté a mi novio si un día muero, ¿buscaría otra pareja? Me respondió fríamente, el mundo sigue girando sin nadie. Pero después de que realmente muriera, él eligió vivir solo el resto de su vida. Antes de morir, todavía sostenía en mi mano la foto de boda amarillenta y arrugada. Después de romper con mi exnovio, me enteré de que estaba embarazada de su hijo. Se lo oculté y di a luz al niño sola, luchando desesperadamente. Antes de morir, mi mejor amiga Aria juró cuidar bien a mi hija. Firmé el testamento de custodia, designando a Aria como la guardiana de mi hija. Mirando a mi pequeña hija, di mi último suspiro. Pero después de morir, cuando mi alma regresó a mi hija, descubrí que no estaba bien. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no habría creído que la niña delante de mí, pálida y delgada, fuera realmente mi hija. En ese momento, estaba acurrucada en la esquina del balcón, con moretones en las manos y las piernas. Su pequeña mano delgada sujetaba firmemente una foto, que era una foto mía con ella. Mamá, ¿cuándo volverás? La tía Aria no deja comer a Luna. Tengo tanto hambre. Ayer, Luna tomó una botella de yogur de la nevera. La tía Aria dijo que lo robé y comenzó a golpearme. Duele tanto. Mamá, Luna no robó nada. Tengo tanto hambre y me duele el estómago. Por favor, regresa, mamá, ¿vale? Mientras se secaba las lágrimas tristemente, mi hija seguía acariciando mi cara en la foto con su pequeña mano. Solo en ese momento supe que un alma puede llorar y que un corazón muerto también puede sentir dolor. Luna, mamá ha vuelto. Ahora mismo voy a cocinar para ti. Corrí apresuradamente a la cocina, solo para encontrar que ni siquiera podía abrir la puerta de la nevera. Casi me olvido de que ya estaba muerta. En ese momento, era solo un alma etérea. Desde que morí, Luna había sido encerrada en el balcón por Aria y tratada como un perro. Me odiaba por haber sido ciega y creído las mentiras de Aria, eligiendo a una guardiana tan viciosa para mi hija. Aunque era su propia casa, Luna vivía una vida dependiente de los demás. Y Aria vivía en mi casa, manejaba mi coche, pero abusaba de mi hija. Aria, no la dejaré impune. Me aseguraré de que no muera bien. El cielo comenzó a nublarse, y hubo relámpagos y truenos. Luna se acurrucó en la esquina, cubriendo firmemente sus orejas y cerrando los ojos. Tenía miedo a los truenos. Pero esa maldita Aria la había encerrado en el balcón. Con un fuerte retumbo, sonó un trueno. El cuerpo delgado de mi hija seguía temblando, y repetía, mamá, mamá, con la boca. Mamá está aquí, Luna. Traté de responder, pero todo fue en vano. Obviamente, estábamos muy cerca, pero mi hija no podía oír mi voz ni verme. Afuera había una fuerte tormenta, y las grandes gotas de lluvia caían en el balcón. Viendo que la ropa de mi hija se estaba mojando con la lluvia, traté de abrigarla en mis brazos, pero no sirvió de nada. La lluvia pasaba a través de mi cuerpo y todavía la golpeaba sin piedad. En ese momento, noté que algo andaba mal con mi hija. La niña estaba acurrucada débilmente en la esquina, y su rostro pálido se había puesto rojo. Tuve una mala sensación, mi hija tenía fiebre alta. De hecho, el rostro de mi hija estaba sonrojado por la fiebre, y su conciencia comenzaba a desvanecerse. Seguía llamando, mamá. Al intentó abrazar a su hija extendiendo la mano, pero se dio cuenta de que la mano pasó a través de su cuerpo. Ya estaba muerto. El alma de los muertos no puede tocar el cuerpo físico. Me arrodillé desesperadamente junto a mi hija, y las lágrimas comenzaron a caer como lluvia. Mamá, has regresado. No llores. A Luna no le duele. Levanté la vista asombrada y vi a mi hija extender la mano hacia mí, tratando de secar las lágrimas de mi cara. Me alegré y le pregunté, Luna, ¿puedes ver a mamá? Luna sonrió débilmente y luego cerró lentamente los ojos. No importaba cuánto gritara, mi hija seguía inconsciente. Llevé a mi hija en brazos y grité frenéticamente pidiendo ayuda afuera. Pero todo lo que me respondió fue el sonido de la lluvia. En el momento en que estaba a punto de desesperarme, la puerta se abrió de par en par. Llegaron la policía. El vecino vio que mi hija había sido encerrada en el balcón todo un día y una noche sin que nadie se ocupara de ella, así que llamó a la policía. Tan pronto como entraron, la policía envió a mi hija al hospital de inmediato. Cuando la llevaron al hospital, mi hija estaba inconsciente y fue enviada directamente a la sala de emergencias para ser rescatada. Todo saldrá bien. Definitivamente saldrá bien. Me mantuve consolando a mí misma. En la sala de emergencias, cuando le cortaron la ropa a mi hija, todos los presentes no pudieron evitar exhalar un grito de horror.
Su cuerpo delgado estaba cubierto de grandes moretones, y algunos de ellos habían comenzado a tornarse morados. Cuando vi esta situación, casi me desmayo. En ese momento, vi una figura familiar entre el equipo de rescate. Aunque llevaba un lab coat y una mascarilla, todavía lo reconocí. Mi exnovio, Julian. En ese momento, estaba haciendo todo lo posible por rescatar a mi hija. Sin embargo, no sabía que la pequeña niña de enfrente, cubierta de heridas, también era su hija. Mi hija fue rescatada. Justo cuando pensé que podía respirar profundamente, vi a Julian con una expresión seria diciendo a la policía: la condición actual del paciente es muy grave. Necesita ser trasladada a la UCI. Después del examen, el paciente tiene las piernas y las costillas rotas. Al mismo tiempo, padece una grave desnutrición, una severa neumonía y una úlcera gástrica. En su estómago, encontramos una gran cantidad de salsa picante. ¿Sospechamos que el paciente Likely ha sufrido un abuso inhumano? Cuando escuché estas palabras, me sentí golpeada como por un rayo. Todo es mi culpa. Nunca debí haber confiado a mi hija en Aria. Pero no entiendo. Aria y yo crecimos en un orfanato. Éramos tan cercanas como hermanas. ¿Por qué trató a Luna así? Luna incluso la llamaba tía. ¿Cómo pudo ser tan despiadada? Aria llegó tarde. Cuando vio a Luna, inconsciente en la cama del hospital, comenzó a fingir lágrimas de cocodrilo. Ante las preguntas de la policía, se mantuvo calma y dijo: esta niña ha sido traviesa desde pequeña y le gusta saltar por todos lados. Tuve que encerrarla en el balcón. Tengo que ir a trabajar todos los días. La última vez que la dejé en casa, casi encendió el gas de la cocina. ¿Cómo podría abusar de la niña? Es la única hija de mi hermana. La amo más que nada. Mirando a Aria, arreglada con elegancia, tenía ganas de arrancarle la cara hipócrita. Conozco mejor a Luna. Desde pequeña ha sido gentil y bien educada, y nunca haría algo así. Obviamente, Aria mentía. En ese momento, Julian se quitó la mascarilla y recordó: la situación actual de la niña es muy peligrosa. Necesita ser trasladada a la UCI pediátrica de inmediato. El guardián necesita firmar el formulario de consentimiento. Al ver a Julian por primera vez, Aria se quedó sin palabras por un momento. Lo reconoció, pero Julian no la reconoció. Han pasado 3 años, y Aria se ha operado several veces. Era normal que Julian no la reconociera. Pero lo que no esperaba fue que Aria de repente se desmayara en los brazos de Julian. Al mismo tiempo, tenía una débil sonrisa en su rostro. Sin embargo, Julian retrocedió reflexivamente. Aria cayó pesadamente al suelo, con una expresión de dolor, pero siguió fingiendo estar muerta. Finalmente, la enfermera la ayudó a subir a la cama y le puso oxígeno, y ella fingió despertar lentamente. Cuando despertó, Julian tenía una expresión fría y le recordó que firmara rápidamente, de lo contrario, la niña correría el riesgo de perder la vida. Pero Aria puso una cara desconsolada, se acercó y agarró la mano de Luna, llorando: Luna, despierta rápidamente. No puedes tener nada. Si te sucede algo, tampoco podré vivir. Sin embargo, apenas terminó de hablar, otra voz salió de ella: firmar una mierda. Sería mejor que muriera. Ese maldito peso. Debería morir. He cancelado la cita de esta noche. Si no mueres esta noche y te atreves a hacer que gaste dinero en ti, te mataré, mocosa asquerosa. Todos a su alrededor estaban asombrados y miraron a Aria con sorpresa. Aria nunca esperó que sus pensamientos más íntimos hubieran salido a la luz. Cuando escuché estas palabras, mi ira inmediatamente subió a la cabeza. Corrí frente a Aria y extendí la mano para arrancarle la cara hipócrita. Sin embargo, no sirvió de nada. Ni siquiera podía tocar un cabello suyo. No sé si fue por mi influencia, pero Aria súbitamente estornudó varias veces. Viendo que todos la estaban mirando, Aria lloró más fuerte. Julian, quien estaba a su lado, ya no pudo aguantarlo y preguntó con cara fría: ¿no quieres firmar, o estás procrastinando el tiempo tratando de matar a esta niña? ¿Qué dijiste? Aria estaba asombrada. No esperaba que Julian acertara en el clavo. Viendo a la gente a su alrededor con expresiones no amistosas, Aria comenzó a sentirse desconcertada. ¿Cómo puedes hablar así? ¿Cómo podría yo hacer daño a la niña? Soy su tía. Estoy casi destrozada viéndola en este estado. Dijo eso, pero sus pensamientos internos la traicionaron. ¿Cómo sabe que estoy procrastinando el tiempo? Ese maldito peso. Debería habérselo pegado más duro anoche y haberla lanzado a morir directamente. Pensó. Al escuchar esto, la gente a su alrededor no pudo evitar exhalar un grito de horror.
Julian tomó una decisión rápida y trasladó directamente a Luna a la UCI pediátrica. Viendo que Luna estaba a punto de ser llevada, Aria se convirtió en un obstáculo y dijo: no estoy de acuerdo. Exijo que sea dada de alta del hospital. El nivel médico de este hospital es demasiado pobre. Voy a sacar a la niña del hospital ahora mismo. En ese momento, la policía no se había ido y dijo que estaba sospechosa de maltrato infantil y le pidió que fuera a la comisaría. Aria dejó de fingir y se enfadó en el momento, diciendo: ¿con qué derecho dices que maltrato a la niña? ¿Tienes alguna evidencia? La niña se hirió cayéndose sola. No tiene nada que ver conmigo. Además, no permito que la niña sea hospitalizada. Soy la única guardiana de la niña y tengo la última palabra en todo lo que respecta a ella. Después de decir eso, se echó directamente por el pasillo, impidiendo que la enfermera llevara a Luna. Justo en ese momento, sus pensamientos internos volvieron a sonar: HMPH. Llevo tiempo deseando que ese maldito peso muera pronto. Una vez muerta, toda la herencia de la casa que dejó su madre será mía. Debo agotar a ese peso hasta la muerte. Debería habérsela matado anoche y enterrarla en algún lugar casualmente. Estaba tan enojada que quería destrozar a esa perra Aria en pedazos. Por casualidad, había un paciente que acababa de morir en la sala de emergencias. No dudé en entrar en su cuerpo. Aria seguía haciendo escándalo, y nadie me notó. Sin decir una palabra, me levanté de la cama, agarré el pelo de Aria y la arrastré hacia afuera. Aria gritó de dolor mientras le arrancaba el cabello y gritó: ¿de dónde vino esta mujer loca? Alguien ayude. Todo el mundo quedó impactado por esta escena. Especialmente cuando vieron que había vuelto a la vida, nadie se atrevió a acercarse. Julian fue el primero en reaccionar y envió rápidamente a la niña a la UCI pediátrica con la enfermera. Aria se levantó y trató de detenerlos de nuevo. Agarré una bandeja de acero inoxidable cerca y la derribé al suelo. Luego me senté encima de ella y empecé a golpearla fuerte en su cara maquillada. Aria quedó aturdida por los golpes. Quería, pero fue suprimida por mi cuerpo que pesaba más de 60 kilogramos. Solo pudo quedarse en el suelo gritando pidiendo ayuda. Pensando en cómo mi hija había sido maltratada por ella, mi ira aumentó. Agarré su cabeza y la estrellé contra el suelo, haciendo un ruido sordo en el piso de hormigón. Viendo que estaba a punto de causar una muerte, la policía y la seguridad rápidamente me apartaron de Aria. En ese momento, la cabeza de Aria estaba rota, su cara estaba deshecha y su nariz estaba torcida. Se sentó en el suelo llorando fuerte y me señaló, gritando: mujer loca. No te voy a perdonar. ¿Sabes cuánto vale mi cara? Te haré declararte en quiebra por compensación. Mirando el aspecto arrogante de Aria, estaba tan enojada que le insulté, pero me di cuenta de que solo podía hacer sonidos como aba aba. En ese momento, me di cuenta de que había entrado en el cuerpo de una muda. Aria seguía maltratándome, y las palabras que decía eran extremadamente groseras. Si no hubiera sido por la policía que me detuvo, habría corrido a arrancarle la boca asquerosa. La enfermera que la estaba vadeando no pudo evitar regañarla: calla. Esto es un hospital. La mujer que te golpeó es mentalmente enferma. Si sigues maltratándola, podría provocarte y te matará. Una persona mentalmente enferma no rompe la ley por matar a alguien. Aria cerró inmediatamente la boca y me miró con expresión asustada, instando a la policía a arrestarme rápidamente. Pero lo que no esperaba fue que la policía la esposara en su lugar. Aria tenía un aspecto inocente y dijo: ¿por qué me arrestan? Deben arrestar a esa mujer loca. Mira, me golpeó hasta que sangraba la cabeza. Me está tratando de matar. La policía dijo que estaba provocando disturbios, maltratando a un niño y sospechosa de intento de homicidio, y le dijo que guardara las palabras para la comisaría. Aria luchó y se negó a irse, gritando constantemente que estaba inocente. Incluso argumentó: compañero policía, ¿cómo podría yo maltratar a la niña? La niña era demasiado traviesa y se hirió cayéndose sola. La madre de la niña murió temprano, y la crié con gran dificultad. La traté como a mi propia hija. Realmente estoy inocente. Sin embargo, apenas terminó de hablar, sus pensamientos internos volvieron a ser expuestos. No admitiré que maltraté a Luna por nada del mundo. Ese maldito peso. ¿Realmente la trato como a mi hija? Eso es una broma. Incluso no la maté anoche. Estoy tan enojada. Desde que recogía ese peso, no ha pasado nada bueno. Al escuchar esto, la gente presente estuvo en un alboroto y señaló a Aria y la maldecía, diciendo que era sin corazón e inhumana. Aria tenía un aspecto inocente. No entendía por qué todos de repente la odiaban tanto. Viendo que había causado indignación pública,
la policía rápidamente escoltó a Aria hacia afuera. Justo cuando la policía llegó a llevarme, de repente se me oscurecieron los ojos y me desmayé. Cuando volví a despertar, me di cuenta de que mi alma flotaba en el aire. Tuve una experiencia de salida del cuerpo, y el cuerpo en el que había entrado antes estaba siendo rescatado. Logré revivir con gran dificultad, y no puedo morir de nuevo. Mi hija todavía estaba en peligro, y necesitaba mi protección. Traté de entrar en ese cuerpo una y otra vez, pero fui rechazada una y otra vez. Justo cuando estaba a punto de desesperarme, Julian corrió hacia mí. Tomó el desfibrilador que la enfermera le entregó y lo aplicó en el pecho de ese cuerpo una y otra vez. Pero el electrocardiograma seguía siendo una línea recta. No te rindas, murmuró Julian, como si me estuviera animando a mí. No dudé en entrar en ese cuerpo de nuevo. Finalmente, el electrocardiograma comenzó a latir. Cuando volví a despertar, lo primero que vi fue a Julian soltando un suspiro de alivio. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y salir, agarré su manga. Quería preguntar por la situación de mi hija, pero solo podía hacer sonidos como «aba aba». Mirando los ojos confundidos y distantes de Julian, las lágrimas comenzaron a caer por mi cara. En sus ojos, en ese momento, era solo una extraña. El niño está fuera de peligro por ahora. La voz fría de Julian sonó. El corazón que había tenido en la garganta finalmente se calmó. Le sonreí, pero la amargura en mi corazón era indescriptible. Quedé muy sorprendida. ¿Cómo sabía lo que pensaba? ¿Podía oír mis pensamientos internos? Para verificar mi suposición, decidí revelarle el secreto que le había estado ocultando. Julian, ese niño de ahora, Luna, es tu hija. Dije esto en silencio en mi corazón y miré a Julian con ansiedad. Pero él se sacó la manga, luego instruyó a la enfermera que me pusiera una infusión y luego se fue sin mirar atrás. Parecía que había pensado demasiado. ¿Cómo podría oír mis pensamientos internos? Incluso si los hubiera oído, no creería las palabras de una extraña como yo. Además, ahora era una persona con trastorno mental. ¿Quién creería los pensamientos internos de una persona con trastorno mental? Quería ver a mi hija, pero este cuerpo era demasiado débil. Antes de poder aguantar mucho tiempo, caí nuevamente en un profundo sueño. Cuando abrí los ojos de nuevo, ya me habían instalado en una habitación de hospital. Levanté la vista y volví a ver aquella figura familiar. Julian estaba de pie frente a mí. Vistiendo un lab coat, estaba mirando los registros médicos en su mano. La pequeña enfermera a su lado comenzó a charlar. «Doctor Julian, esta paciente es realmente pobre. Es muda. Desde que sus padres murieron en un accidente de coche, sufre de depresión y esquizofrenia y tiene una grave tendencia a suicidarse. Ha intentado suicidarse varias veces. Esta es la tercera vez. Al principio no pudo ser rescatada y íbamos a enviarla a la morgue. Pero de alguna manera, de repente volvió a la vida. Comenzó a golpear a la gente tan pronto como volvió a la vida. A la mujer que maltrataba al niño la golpeó gravemente. Luego entró en shock y usted la rescató. Viendo que estaba despierta, la pequeña enfermera recordó: «Doctor Julian, la paciente está despierta». Julian respondió con un y luego pidió a la pequeña enfermera que saliera. Había un silencio inquietante en la habitación. De repente, Julian agarró mis hombros. Su agarre fue tan fuerte que mis hombros dolieron. Sus ojos estaban inyectados en sangre, y me miraron intensamente, como si quisiera verme a través. «¿Quién demonios eres?». Pronto me soltó, y su expresión volvió a ser fría. Sus ojos mirándome eran indiferentes y fríos. El día en que rompimos, me miró con este tipo de ojos. Desde ese día, ya éramos extraños. Además, ahora tenía un cuerpo diferente. No podía reconocerme. ¿Quién soy? Realmente quería responder, pero en este momento, como muda, solo podía elegir permanecer en silencio. A pesar de esto, mi corazón estaba tumultuoso. Realmente quería decirle a Julian que era Sofía, pero ¿creería en mí? Había pasado tantos años desde que rompimos. Probablemente ya se hubiera olvidado de mí. Lo ignoré. Preocupada por mi hija, me levanté de la cama directamente. Justo cuando estaba a punto de salir, Julian agarró mi brazo. «Sofía», gritó enojado de repente. Quedé paralizada en el lugar. Justo cuando pensaba que me había reconocido, soltó mi mano abatido y sonrió amargamente. «Lo siento, te pareces a una amiga mía». ¿Me parecía a ella? En comparación con el yo del pasado, este cuerpo era mucho más redondo y gordo, y nuestras apariencias eran diferentes. Era imposible parecerse. Pero las palabras siguientes me sorprendieron. Dijo:
Te llevaré a ver a ese niño. ¿Cómo sabía que quería ver a la niña? A través del vidrio, finalmente vi a mi hija. Mi pobre niña tenía tubos en todo el cuerpo y yacía en silencio en la cama del hospital. En este momento, las lágrimas corrieron por mi cara. Realmente me arrepentí de confiar a mi hija en Aria. Todo esto era culpa mía. Deja de llorar, me entregó Julian un pañuelo. La niña ha superado temporalmente el periodo crítico. Depende de si puede despertar o no. Aunque sus palabras estaban destinadas a consolarme, su voz fría e indiferente era particularmente dura para mis oídos. También es tu hija. ¿Por qué eres tan insensible? Realmente quería regañarlo, pero fue la voluntad del cielo que hubiera entrado en el cuerpo de una muda. E incluso si pudiera hablar, no me creería. Olvídalo. Tomé el pañuelo y me sequé las lágrimas. Cuando levanté la vista, vi a Julian mirándome con una expresión complicada. ¿Por qué sigues diciendo que es mi hija? Quedé desconcertada. Vi confusión en sus profundos ojos oscuros. ¿En realidad eres Sofía? Sonrió amargamente. Debo estar loco. ¿Cómo podrías ser Sofía? Esa mujer sin corazón no ha enviado noticias desde hace 3 años. Quedé desconcertada. Recobrando mi compostura, estaba ansiosa por preguntarle si podía oír mis pensamientos internos. Pero antes de poder abrir la boca, la alarma de la unidad de cuidado intensivo donde yacía mi hija sonó. Mi corazón instantáneamente subió a la garganta. Miré en dirección de mi hija y las lágrimas no pararon de caer por mi cara. Julian entró rápidamente en la unidad de cuidado intensivo y comenzó otro round de rescate de mi hija. En este momento, cada minuto y cada segundo era una prueba para mí. Pasó media hora y Julian salió. Corrí hacia él, pero vi que tenía una expresión seria. Tuve una mala sensación. Como era de esperar, dijo, esa niña podría no sobrevivir la noche. Me derrumbé instantáneamente y agarré la mano de Julian, pero solo pude hacer sonidos como, aba aba. Supliqué en mi corazón, sálvala, Julian. Por favor, sálvala. Debes salvar a mi hija. Viendo que estaba fuera de control, Julian me consoló diciendo, la salvaré. Haré todo lo posible. En este momento, ya sabía que Julian podía oír mis pensamientos internos. Esto me dio esperanza. Agarré fuertemente su cuello y grité histéricamente en mi corazón, Julian, debes salvarla. Es tu hija. Realmente es tu hija. No puedes dejar que nuestra hija muera así. Por favor, calma down. Frunció ligeramente el cejas y me soltó la mano que agarraba su cuello. En los ojos de los demás, era solo una mujer loca que había perdido el control de sus emociones. La enfermera de al lado pensó que estaba teniendo un ataque de pánico y vino a separarme. Julian fue indiferente. Sus ojos mirándome eran fríos y distantes. No estoy loca. Soy Sofía, Julian. Creas o no, Luna es tu hija. Tiene una marca de nacimiento en el glúteo derecho, igual que tú. Grité en mi corazón, pero solo pude hacer sonidos de aba aba. Julian obviamente quedó impactado, pero solo vio cómo los demás me apartaban. Me llevaron de vuelta a la habitación de hospital y la enfermera me ató. Seguí luchando y gritando. Quería ver a mi hija. Quería quedarme a su lado. Pero nadie entendía lo que había en mi corazón. En sus ojos, era solo una mujer loca haciendo sonidos de aba aba, por un ataque de pánico. Así que no dudaron en inyectarme un calmante para hacerme callar. En un estado somnoliento, tuve un sueño. Soñé que mi hija caminaba por un camino oscuro. Su pequeño cuerpo temblaba, pero tenía que seguir caminando. Lloraba mientras caminaba, y mi corazón dolía. Mientras caminaba mi hija, una imponente puerta apareció frente a ella en un lugar tenebroso y aterrador. Sentí que algo andaba mal. Esa era la puerta del infierno. Una vez que Luna entrara, no habría vuelta atrás. Llamé constantemente a su nombre, pero solo pude ver cómo caminaba hacia la puerta del infierno paso a paso. Justo cuando estaba a punto de desesperarme, un rayo de luz suddenly cayó del cielo y se centró en Luna. En un instante, fue alada hacia atrás. Me desperté con un susto. Cuando abrí los ojos, vi a Julian de pie frente a mi cama. Tenía los ojos rojos y parecía extremadamente deshecho / diagonala. Dijo, Luna ha despertado. ¿Quieres verla? Asentí desesperadamente. Me llevó a la unidad de cuidado intensivo. Mi hija había despertado, pero estaba muy débil. No me atrevía a acercarme, temiendo que mi apariencia desconocida la asustara. Inesperadamente, mi hija extendió lentamente la mano hacia mí. Agarré rápidamente su mano. Desde que renací, esta fue la primera vez que sentí realmente el calor de su mano. Mamá, llamó mi hija.
¿Eres tú? Levanté la vista asombrada y se me llenaron los ojos de lágrimas. Realmente quería decir, sí, cariño. Mamá ha vuelto. Mamá te protegerá. Mamá nunca más se irá. Pero no podía hablar. Solo podía seguir asintiendo para responder a su llamado. Mi hija frunció los labios y derramó lágrimas de agravio. Lloró y dijo, mamá, quiero un abrazo. Abracé suavemente a mi hija. Era tan pequeña, pero había sufrido tanto. Todo esto era culpa mía. Mi hija estaba muy débil y pronto se durmió. No podíamos quedarnos en la unidad de cuidado intensivo demasiado tiempo. La enfermera nos recordó que nos fuéramos. Me paré junto a la ventana de la unidad de cuidado intensivo, mirando a mi hija dormida y sintiendo renuencia a marcharme. Julian, que había estado en silencio todo este tiempo, finalmente habló. Él, que siempre había sido Iken Post, se volvió emocionado. Realmente hay una marca de nacimiento en el glúteo derecho de Luna, igual que la mía. ¿Cómo sabes todo esto? ¿Quién demonios eres? Estaba impotente. Ya le había dicho que era Sofía. Pero todavía me preguntaba una y otra vez. Podía oír mis pensamientos internos, pero todavía no creía el hecho de que era Sofía. Aunque elegí permanecer en silencio, todavía podía oír mis pensamientos internos claramente. Estaba enojado. Agarró mi mano y me presionó contra la pared, preguntándome. Dices que eres Sofía. ¿Cómo puedes probarlo? ¿Sabes que estoy volviendo loco? Sigues diciendo que eres Sofía, pero, ¿por qué tienes un rostro extraño? Tu cara y tu figura son completamente diferentes a las de ella. ¿Cómo puedo creer que eres Sofía? Al final, casi gritó, y las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Secé suavemente sus lágrimas con mis dedos y, por costumbre, le pellizqué la nariz. Este era un pequeño gesto que solía hacerle cuando estábamos enamorados. Quedó impactado un momento y luego me abrazó fuerte. Mujer sin corazón. ¿Por qué te has vuelto tan extraña? Ya no te reconozco en absoluto. Me abrazó fuertemente, como si quisiera aplastarme en sus huesos. Han pasado 3 años. ¿Sabes cómo he vivido estos 3 años? He estado buscándote como un loco. ¿Por qué te fuiste sin decir adiós? ¿Qué tiene que ver el niño con todo esto? ¿Cuántas cosas todavía me estás ocultando? Lloré en silencio, y mi corazón estaba en un tumulto. Realmente quería decirle a Julian que la verdadera Sofía había muerto hace 3 años. Me fui sin decir adiós porque estaba terminalmente enferma en ese momento. Para no cargarlo, elegí irme en silencio. Inesperadamente, después de romper, me enteré de que estaba embarazada. Después de esforzarme por dar a luz a nuestra hija, morí poco después. Después de eso, renací prestando el cuerpo de otra persona y tuve un nuevo cuerpo. Pero una cosa tan ridícula, ¿cómo podía hacerle creerlo? Como era de esperar, soltó la mano, viendo completamente incrédulo. Lo siento, Sofía. Lo siento mucho. Se disculpó conmigo una y otra vez. Pero no era culpa suya. Era yo la que estaba mal. No debí irme sin decir adiós. No debí ocultar el hecho de que di a luz a nuestra hija, y definitivamente no debí confiar a nuestro hijo en Aria, lo que hizo que nuestra hija sufriera tanto. Cuando se mencionó Aria, los ojos de Julian se tornaron siniestros. Dijo, Aria, no saldrá viva de la prisión. Más tarde, Aria fue sentenciada. Recibió 8 años de prisión. Como dijo Julian, murió en la prisión. Escuché que provocó a un recluso condenado a muerte en la prisión y fue estrangulada por ese recluso. Mi hija, con el tratamiento de Julian y muchos otros médicos, fue recuperando gradualmente la salud. Lo que nunca esperé fue que mi hija comenzara a llamar a Julian, papá. Desde entonces, Julian se convirtió en el único guardián legal de nuestra hija como es debido. Y era hora de que me fuera. Estaba cada vez más débil. Y este cuerpo se estaba volviendo cada vez más pesado. Sabía que mi vida estaba llegando a su fin. Como era de esperar, un día en que Julian y yo estábamos acompañando a nuestra hija. Mi alma fue súbitamente expulsada de este cuerpo. Al ver cómo este cuerpo perdía el conocimiento y caía al suelo, Julian corrió a llevarme a la sala de emergencias. Intentó salvarme desesperadamente, pero mi alma no podía entrar en este cuerpo por nada del mundo. Él, que siempre había sido calmado y composed, se volvió nervioso. Vip el electrocardiograma declaró la muerte sin piedad una y otra vez. Pero él agarró el desfibrilador con fuerza y siguió presionándolo contra ese cuerpo inerte. Sofía, no te rindas. No te rindas. Sus ojos estaban rojos y las lágrimas ya habían rebosado de las esquinas de sus ojos. Acabas de volver a mí. No lo permitiré.
No te permitiré abandonarme de nuevo. Vuelve a la vida. Por favor, vuelve a la vida. La enfermera que estaba a su lado le recordó que anunciara la hora de la muerte. De repente, se desplomó y rugió como un loco. ¿Quién dice que está muerta? Aún se puede salvar. La pequeña enfermera quedó atónita por su grito y la gente around pensó que se había vuelto loco. En realidad, se había vuelto loco. Ese cuerpo había sido declarado como un rescate fallido. Pero él se negó tercamente a soltar. El mensajero del inframundo llegó y me esposó directamente con cadenas de hierro. Ahora, era hora de irme completamente. El mensajero del inframundo me arrastró. En el pasillo, me volví a mirar 3 veces en un solo paso. No quería irme. Me sentía a disgusto. Me sentía tan a disgusto. Inesperadamente, en ese momento, mi hija salió corriendo de la habitación y se interpuso en mi camino. Mamá, no te vayas. Mamá, no te vayas. Mi hija chilló hacia mí. Ya tenía las lágrimas en los ojos. Simplemente no esperaba que mi hija pudiera verme. Le supliqué al mensajero del inframundo que me diese algo de tiempo. El mensajero del inframundo tuvo piedad y asintió. Luna, sé buena. Es hora de que mamá se vaya. Tienes que ser buena y escuchar a papá. Mamá volverá a verte algún día. Consolaba a mi hija, pero ella agarró mi mano. Quedé estupefacta. Mi hija podía tocarme. Me sujetó la mano con fuerza y gritó. No quiero que te vayas. No quiero que te vayas. Mamá, quédate. A Luna solo le interesa mamá. El mensajero del inframundo perdió la paciencia y tiró de la cadena de hierro para arrastrarme. Pero, inesperadamente, no se pudo tirar de la cadena de hierro. El mensajero del inframundo miró hacia atrás y vio que mi hija agarraba mi mano con fuerza. Mi hija estaba furiosa y rugió al mensajero del inframundo, no te lleves a mi mamá. Con un «ban», la cadena de hierro se rompió. ¿Y el mensajero del inframundo desapareció? Volví a ese cuerpo otra vez. Cuando abrí los ojos, antes de poder orientarme, fui abrazada con fuerza. Sofía, Sofía. Julian me abrazó fuertemente y murmuró al oído. En ese momento, sus lágrimas ya habían mojado mi ropa. Podía sentir claramente cómo su cuerpo temblaba ligeramente. Sofía, no me dejes nunca más. Si lo haces, realmente me volveré loco. Le pellizqué la nariz y le sonreí. Tonto. ¿Cómo podría querer irme? Mamá. Mi hija corrió, subió juguetona a la cama y me abrazó. Mamá, te diré un secreto. Papá estaba llorando. ¡Qué vergonzoso! Julian apartó la cara con awkwardness. No estaba llorando. Luego, abrazó fuertemente a mí y a nuestra hija. Afortunadamente, nuestra familia de 3 está juntos otra vez. Bueno, volvió a llorar. ¡Qué llorón tan adorable! El día de mi alta del hospital, Julian me pidió en matrimonio. Se arrodilló en una rodilla y me puso un anillo en el dedo anular. En un trance. Recordé un sueño que tuve antes de morir. En el sueño, desaparecí completamente y Julian eligió vivir solo el resto de su vida. Antes de morir, todavía estaba sosteniendo esa foto de boda, que solo quedaba media. Dijo, esta vez, no te dejaré ir. Después de pasar por todo esto, Julian, nuestra hija Luna y yo finalmente nos convertimos en una familia. Una niña fue admitida en el hospital. Tenía menos de 3 años. En el momento en que la vi, pensé en Sofía. El niño se parecía tanto a Sofía. Al mirarla, cubierta de heridas, me dolió el corazón. El niño estaba gravemente herido. Les dije a la policía que el niño probablemente había sido maltratado severamente. Después de enterarme, supe que la pequeña se llamaba Luna. Su madre biológica falleció tempranamente y era su tía quien la había cuidado. Viendo a la pequeña, pálida y delgada, pensé que la llamada tía no podía ser su pariente de sangre. Como había adivinado. La supuesta tía de la niña era solo una antigua mejor amiga de su madre, pero era la única tutora de la niña. Finalmente llegó la guardiana de Luna. Al ver a la mujer con maquillaje pesado, afectada, sentí asco en lo profundo de mi corazón. Hizo una actuación delante de todos, diciendo que amaba mucho a la niña y que nunca la maltrataría. Sin embargo, inesperadamente, sus pensamientos internos fueron expuestos. Todo el mundo escuchó claramente que no solo maltrataba a la niña, sino que también se negaba a que la niña recibiera tratamiento, queriendo matarla. Nunca había visto a una mujer tan viciosa. Para ser honesto, realmente quería acercarme y golpearla bien. Pero mi identidad no me lo permitía. Soy médico y mi deber es salvar vidas y curar heridas. Si hubiera actuado, habría sido juzgado por todos.
Pero no esperaba que en ese momento alguien tomara acción. Una paciente femenina saltó de repente, agarró el cabello de esa mujer y la sacó directamente. La condición de la niña no podía esperar más. Rápidamente la introduje en la unidad de cuidados intensivos con la enfermera. Afortunadamente, el niño finalmente salió de peligro, pero esta situación fue solo temporal. Cuando regresé a la sala de emergencias, descubrí que la enfermera estaba rescatando a esa paciente femenina. Corrí hacia adelante para ayudar y finalmente la salvé. Cuando despertó, solo podía hacer sonidos de "aba aba". Quería preguntar por el estado de Luna. Me sorprendió que podía escuchar sus pensamientos internos. Parecía preocuparse mucho por Luna. Obviamente, no conocía a ese niño, pero en su corazón siempre decía que Luna era su hija. La consolé y le dije que Luna estaba a salvo por el momento. De repente, me agarró la manga y dijo que Luna también era mi hija. Realmente estaba loca. La ignoré, pero por alguna razón, no pude dejar de preocuparme. Examiné cuidadosamente sus expedientes médicos y quedé estupefacto. Esta mujer realmente volvió a la vida después de morir. Tenía realmente suerte. Había intentado suicidarse 3 veces y la última vez que murió, incluso volvió a la vida por sí sola. Ese fue un milagro médico. Simplemente no esperaba que lo primero que hiciera después de despertar fuera golpear bien a la tía de Luna. Era realmente dura. Después de leer sus expedientes médicos, descubrí que sufría de enfermedad mental. No wonders she hit people randomly. Pero para ser justo, hizo algo valiente. Escuché que le golpearon a la tía de Luna hasta que se le torció la nariz. Realmente lo hizo genial. Pero, ¿quién diablos era ella? ¿Por qué siempre me daba una sensación de déjà vu? Escuché sus pensamientos internos de nuevo. Dijo que era Sofía. Realmente estaba loca. ¿Cómo sabía de Sofía? ¿Y cómo sabía de mi ruptura con Sofía? Quería saber tantas cosas, pero permaneció en silencio en su corazón e incluso me ignoró. Le grité el nombre de Sofía y se volvió de reflejo. En ese momento, casi creí que era Sofía. Debo de estar loco. Ella era solo una paciente con enfermedad mental. ¿Cómo podía creer sus palabras? Quería ver a Luna, así que la llevé a la unidad de cuidados intensivos. Se quedó fuera y lloró continuamente al mirar a ese niño. Llenaba de arrepentimiento, arrepintiéndose de haber confiado a la niña en esa mujer, Aria. Viendo su aspecto triste, mi corazón dolió levemente. La consolé y le dije que no llorara. Pero en su corazón, me reprendía por ser fría y decía que Luna también era mi hija. ¿Por qué siempre decía que Luna era mi hija? ¿Podría ser realmente Sofía? Siento que me estoy volviendo loco estando con ella. En ese momento, sonó la alarma de la cama de Luna. Entré corriendo a rescatarla. Finalmente, la condición del niño se estabilizó temporalmente, pero había una alta posibilidad de que no sobreviviera la noche. Le conté el estado de la niña y se derrumbó instantly, suplicándome que salvara al niño. Le dije que lo haría. Pero insistió en que Luna era mi hija. Esto me puso muy irritable. Pero cuando dijo que Luna tenía una marca de nacimiento igual a la mía, quedé estupefacto. ¿Cómo sabía eso? ¿Quién diablos era ella? La condición de Luna era muy mala. Varias veces, el electrocardiograma se convirtió en una línea recta. Después de pasar una noche en vela, finalmente saqué a Luna del borde de la muerte. Luna despertó, pero estaba muy débil. Cuando vi la marca de nacimiento en el glúteo derecho de la niña, no pude recobrarme durante mucho tiempo. Había una alta posibilidad de que realmente fuera mi hija. Tomé un mechón de su cabello y fui a hacer una prueba de paternidad. Entonces, todo lo que podía hacer era esperar el resultado. Aún no podía dejar de preocuparme por esa mujer. Como si fuera guiado por alguna fuerza desconocida, fui a su habitación. En cuanto despertó, lo primero que hizo fue preguntar por el estado de la niña. Realmente estaba preocupada por Luna, genuinamente nerviosa y preocupada. Realmente parecía una madre, constantemente preocupada por su hijo. La llevó a la unidad de cuidados intensivos. Inesperadamente, en el momento en que Luna la vio, la llamó mamá. Después de salir de la unidad de cuidados intensivos, ya no pude controlarme. Le pregunté quién era y cómo sabía que Luna tenía una marca de nacimiento igual a la mía. Escuché sus pensamientos internos. Todavía decía que era Sofía. Sentía que me estaba volviendo loco. Tenía un rostro extraño e incluso su figura era diferente de la de Sofía. ¿Cómo podía creer sus palabras? Pero cuando extendió la mano y me pellizcó la nariz, en ese momento, me derrumbé. Realmente era Sofía.
Solo Sofía me calmaba así cada vez que estaba enojado. La abracé fuerte y le pregunté una y otra vez. Cuando escuché sus pensamientos internos de nuevo, mi corazón dolió. Resulta que la verdadera Sofía ya había muerto. La que estaba frente a mí volvió a la vida prestando cuerpo a otra persona. Era absurdo, pero no pude evitar creer sus palabras. Me sentí tan arrepentido de ella. Le pedí perdón una y otra vez, pero aún no podía compensar la deuda que le debía a ella y a nuestra hija. Mencionó a Aria. Esa mujer viciosa no merecía vivir en este mundo en absoluto. Llegó el resultado de la prueba de paternidad. Luna realmente era mi hija. No tenía razón para dudar de que no era Sofía. El mundo es realmente asombroso. A veces es tan asombroso que no puedo creerlo. Nunca pensé que la mujer a la que amaba profundamente podría volver a mí. Nuestra hija se recuperó bien. Con mi constante compañía día y noche, finalmente me llamó papá. Estaba tan emocionado de que no pude dormir en toda la noche. Realmente estaba sorprendido. ¿Por qué nuestra hija pudo reconocer a su mamá de inmediato? La pequeña sonrió y dijo, porque puedo ver el alma de mamá. Bueno, los niños realmente dicen lo que piensan. Afortunadamente, mi hija preciosa está de vuelta conmigo. Papá hará que seas la princesa más feliz del mundo. Mientras escribía en mi diario, mi esposa se acercó, sonriente y tocando su barriga. Ya no somos una familia de 3. Ahora seremos una familia de 4.